vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, retomando el tema que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Ayer empezamos el tema de lo que es geografía y clima y veíamos pues básicamente, ¿verdad? Aquí los puntos cardinales, una rosa de lis, ¿verdad? Una flor de lis, que es la que ustedes van a hacer en el laboratorio en la parte de lo que es la velocidad y dirección de viento, ¿verdad? La rosa de los vientos más que todo. Y luego hablábamos de los hemisferios, que los hemisferios es cada una de las dos unidades en que es dividida la Tierra por medio de una línea imaginaria, ¿sí? Eso es lo que veíamos. También veíamos de que la Tierra es una esfera que tiene un eje, ¿sí? Sobre el cual pasa por el polo norte y el polo sur. Es una línea imaginaria también, que no es un globo que está parado, ¿verdad? Sino que tiene una breve inclinación, ¿verdad? Luego estábamos viendo lo que son los paralelos, ¿sí? Y los paralelos está básicamente asociado con lo que es la latitud, ¿sí? Con las latitudes. Entonces, cuando nosotros hablamos de paralelos, también son líneas imaginarias que en este caso están paralelas al ecuador. Ya mencionábamos el día de ayer cuál era el ecuador. Básicamente, pues es esa línea imaginaria que divide al 2 en planeta al centro, ¿verdad? Ese es el ecuador. Y los paralelos, pues, son básicamente líneas imaginarias paralelas a ese ecuador. Hablábamos también de que dentro de los paralelos más importantes está el paralelo cero, que es en la línea del ecuador y que se toma de referencia para calcular en este caso las latitudes, ¿sí? Luego también hablábamos de que están numerados los paralelos. Tenemos 90 paralelos del Ecuador hacia el hemisferio norte y 90 paralelos hacia el hemisferio sur. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar ahí? Vamos a ver. Estas diapositivas sí las subo, pero les mencioné que las subo al finalizar la unidad porque todavía le hago cambios, ¿verdad? Entonces, si alguien de repente consigue otras diapositivas ahí de otros años o de otros semestres, no las tome en cuenta porque muchas veces esas no están actualizadas, ¿sí? Yo les cambio, les agrego y después a la hora del examen dice, pero eso no estaba en el examen porque trabajaron con, en este caso, diapositivas anteriores, ¿verdad? Sí las comparto y las comparto al final de la unidad, ¿sí? Entonces hablamos de los paralelos, ¿verdad? Paralelos, en este caso, que hay 90 hacia el polo norte y 90 hacia el polo sur, ¿verdad? Luego también hablábamos de que otro de los paralelos importantes, ¿sí? Les encargo que por favor traten la manera de entrar a las 5 lo más tarde, ¿verdad? Entonces, los paralelos más importantes en este caso son los trópicos también, aparte del paralelo de referencia que es en la línea del Ecuador, el paralelo cero, ¿verdad? Tenemos también en este caso el Ártico, el Antártico, que ya veíamos que es el Ártico que está en el hemisferio norte y el Antártico en el hemisferio sur. Luego tenemos paralelos también que son importantes como el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Trópico de Cáncer porque está en el hemisferio norte y Trópico de Capricornio que está en el hemisferio sur, más o menos a 23 grados, igual para el norte, igual para el sur. Esos paralelos nos permiten a nosotros determinar latitudes, ¿sí? Aquí está lo que es una latitud, es una distancia angular que hay desde un punto de la Tierra hasta el Ecuador o del Ecuador a un punto de la Tierra que yo esté midiendo. Esas latitudes se miden en grados, minutos y segundos, ¿verdad? Sobre los meridianos, ya lo vamos a ver.
Aquí tenemos entonces el globo ya cuadriculado, ¿verdad? Este es el ecuador y tenemos paralelos aquí, ¿verdad? Todos los que son paralelos son líneas que nunca se van a juntar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos paralelo, 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 en total son 90 paralelos hacia el hemisferio norte, 90 paralelos hacia el hemisferio sur, ¿sí? ¿Qué me miden esos paralelos? La distancia que hay desde un punto hacia el ecuador, el paralelo cero, es así como los medimos, ¿verdad? Entonces, de aquí, del ecuador, de la línea del ecuador hacia el polo norte, yo voy a medir latitudes voy a medir, ¿verdad? Ustedes lo van a poder comprobar, se los voy a mostrar, bueno, se los voy a mostrar más adelante cuando veamos el Google Earth para que ustedes vean cómo está ya viéndolo de una forma más dinámica, ¿verdad? Y aquí tenemos los trópicos, ¿sí? Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, que también son dos líneas imaginarias que son básicamente las que hacen o diferencian en este caso toda la región tropical, ¿sí? Toda la región tropical. Entonces tenemos el Ecuador, de los paralelos más importantes, el trópico de Cáncer, el círculo polar ártico, ¿verdad? Igual para el hemisferio sur, ¿sí? Trópico de Capricornio y en este caso, el círculo polar antártico, ¿sí? 90 paralelos hacia el norte, 90 paralelos hacia el sur, ¿sí? ¿Qué son los trópicos? La región de la Tierra comprendida entre estos dos paralelos, ¿verdad? Entre los dos trópicos. Esos son, en este caso, la región tropical, ¿verdad? En el hemisferio, vamos a ver, en el hemisferio boreal y trópico de Capricornio en el austral. Regularmente todas aquellas fenómenos que se dan en la parte del hemisferio, en este caso norte, se llama hemisferio boreal y austral en el hemisferio sur, ¿verdad? Hemisferio sur, que están equidistantes, X quiere decir igual, y tienen igual distancia de lo que es en este caso hacia el norte como hacia el sur, 23.27 grados no 23.27 grados sur. Entonces, esos son los trópicos, ¿verdad? Esta región alberga una extraordinaria riqueza, más o menos el 80% de la diversidad. ¿Por qué? Porque tiene temperatura variable, ¿verdad? Este es el trópico entonces, y aquí está más o menos, ¿verdad? Lo que es 23 grados, el trópico de Cáncer, y aquí 23 grados hacia el sur, el trópico de Capricornio, ¿sí? Luego vamos a ver lo que son los meridianos, y los meridianos es la contraparte de los paralelos. Son también líneas imaginarias, solo que ahora son verticales, semicírculos, ¿verdad? Que van desde el polo norte hasta el polo sur. Cada uno de estos meridianos, vamos a ver si lo tengo aquí, son estos que tenemos aquí, vamos a ver, aquí está. Estos son los meridianos, las líneas verticales, estos son meridianos y cada uno de estos meridianos tiene sus antimeridianos, o sea, del otro lado que nosotros podemos ver la otra contraparte de ese meridiano, ¿verdad? Forman un círculo, de tal forma que nosotros podemos al momento de estar viendo los meridianos, verlo como un círculo completo. Al igual que en los paralelos, nosotros tenemos un meridiano de referencia, es el meridiano cero o también llamado el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y su antimeridiano es el 180. Igual tenemos en este caso, ¿verdad? 90 meridianos y 90 antimeridianos que hacen 180, ¿verdad? Estos meridianos lo que hacen es dividir en este caso al hemisferio en dos partes, hemisferio occidental, hemisferio oriental. Están numerados de 0 a 180, ¿verdad? Teniendo, perdón, un total de 360 meridianos y sus respectivos antimeridianos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver.
360 y los paralelos son 90 y 90, 180, ¿verdad? Indican en este caso la longitud, ¿sí? Y la longitud, si los paralelos indican la latitud, los meridianos indican la longitud, que es la distancia media, también en grados, es una distancia angular, ¿verdad? Desde cualquier punto de la Tierra al meridiano cero, ¿sí? Y aquí tenemos entonces ese meridiano de Greenwich y aquí tenemos cada uno de esos paralelos, ¿sí? Veámoslo aquí en esta parte de lo que es el Google Earth, ¿verdad? Aquí tenemos este mapa, ¿verdad? Vamos a ver dónde lo puedo aquí, creo yo, personalizar, activar cuadrículas. Ahí tenemos entonces toda la parte de los meridianos, los antimeridianos y los paralelos. Vean aquí, tengo yo en este caso paralelo cero, que es la línea del ecuador, y de ahí van creciendo hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miden coordenadas, latitudes, los paralelos son los que me dan las latitudes, entonces yo voy, si voy hacia el hemisferio norte, pues voy a estar, aquí tenemos el 10, aquí tenemos el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80 y el 90, ¿sí? Esos son los paralelos, ¿sí? Y luego, pues tenemos igual para el hemisferio sur, 90 hacia el hemisferio norte y 90 hacia el hemisferio sur. Aquí está delimitado, por supuesto, de 10 en 10, ¿verdad? Pero al momento de uno realizar mediciones, vean ahí, se van haciendo hasta llegar las mediciones de uno en uno, ¿verdad? Entonces aquí al momento de que nosotros trabajemos en un mapa, pues vamos a ir viendo en este caso cuál es el paralelo del punto que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Este es el paralelo de referencia, el ecuador, ¿verdad? Y luego pues tenemos los meridianos, ¿sí? Los meridianos, aquí tenemos este primer meridiano, que es en este caso el meridiano de Greenwich, ¿verdad? Que es el meridiano de referencia o ese primer meridiano. Meridiano es prácticamente la mitad y su antimeridiano en este caso es la otra mitad. Entonces tenemos nosotros 180, si nosotros hacemos más pequeña la imagen, vamos a ir viendo de que también se van a ir, ve, la cuadrícula es mayor, entonces van siendo 89, 90, 91, etcétera, ¿verdad? Van creciendo en este caso esos, hasta llegar a esos 180 meridianos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros podemos ver a través de este Google Earth. ¿Para qué me sirven a mí? Para calcular las famosas coordenadas, ¿sí? ¿Ustedes ya recibieron el día de hoy o el día de ayer el laboratorio? ¿Algún grupo? No, ninguno. No, Bueno, ingeniera. bueno, espero que lo reciban, ¿verdad? Y que les den las famosas coordenadas, si no platicamos el lunes, ¿sí? Entonces tenemos aquí esos meridianos. Vamos a ver qué dice. Son 180 paralelos y 360 meridianos. 360 meridianos. Es el doble de meridianos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, veamos. Gracias, bye. Entonces, veamos aquí, esto nos sirve a nosotros para calcular esas coordenadas. Nosotros tenemos dos tipos de coordenadas con las que regularmente trabajamos. Podría decirse que las GTM también. GTM son unas coordenadas específicas para Guatemala. En el laboratorio les van a explicar de que, por ejemplo, nosotros estamos en varias zonas geográficas y derivado de ese posicionamiento, pues nosotros atravesamos por tres zonas, en este caso, ¿verdad? No las tengo aquí. Y que hay partes en las cuales está
en 3 zonas, son 60 zonas las que se realizaron, ¿verdad? Y que hay áreas que no coinciden con las coordenadas UTM normales. Entonces, derivado de eso, pues Guatemala hizo las famosas coordenadas GTM. Eso se los van a explicar ahí, ¿verdad? Y por lo demás, pues trabajamos con coordenadas geográficas y coordenadas UTM. Coordenadas UTM son coordenadas planas, ¿verdad? Las medimos en metros y las coordenadas geográficas las medimos en grados, minutos y segundos, ¿sí? Un sistema de coordenadas es un sistema de referencia, ¿sí? Me permite que cada ubicación en la Tierra sea especificada por un conjunto de números, letras o símbolos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vean, yo necesito saber en dónde está, cuáles son las coordenadas de Guatemala, un punto específico, ¿verdad? Entonces yo las voy a poder calcular a través de utilizar, por ejemplo, coordenadas geográficas y coordenadas UTM, ¿verdad? Entonces aquí en esta parte de abajo, si ustedes utilizan el Google Earth, muy bonito porque ahí les va a ir indicando, ¿verdad? En esta parte cuáles son las coordenadas del lugar que yo estoy ubicando, ¿verdad? Luego también ustedes deben de conocer en este caso en qué rangos está ubicado de coordenadas geográficas y coordenadas UTM el país, ¿verdad? Entonces terminamos aquí, terminamos un poquito antes, todavía está 13 punto algo, vean aquí. Y también terminamos aquí, que sería en este caso 15, 16, casi 18, ¿verdad? De lo que es en este caso las coordenadas, ¿sí? E igual se tiene que ver, eso es si a ustedes les piden, por ejemplo, el rango en donde está el territorio, ¿verdad? Tienen que empezar a contar de dónde a dónde en este caso están evaluados esos rangos, ¿verdad? Aquí si les preguntaran a ustedes, por ejemplo, en qué rango de coordenadas tendrían que definirlo en latitudes y en longitudes, ¿sí? Una posición geográfica tiene que darse en latitudes y en longitudes, o sea, tenemos que medir en este caso los paralelos y los meridianos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esas latitudes y esas longitudes, básicamente sus meridianos y sus antimeridianos, ¿verdad? Eh, Aquí está nuevamente la imagen que estaba allá, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver en este caso lo que son las estaciones del año. Y lo vamos a ver ahorita porque eso tiene mucha relación en este caso con los paralelos, con también los meridianos, ¿verdad? Y por eso cuando nosotros trabajamos con lo que son, en este caso, las estaciones, tenemos que ver también con los trópicos, ¿verdad? Porque depende de la radiación que entra, entonces así se va a dar ese proceso, ¿verdad? Eh, Luego, veamos aquí, tenemos definido en este caso, ¿verdad? Cuáles son los paralelos, cuáles son los meridianos, cuál es el trópico de Cáncer, cuál es el trópico de Capricornio. Entonces, veamos. A través del movimiento de traslación que la Tierra hace, ¿se recuerdan ustedes ese movimiento alrededor del Sol? Cada vez va exponiendo la cara ante el Sol de diferentes, no diferentes formas, sino que se va obteniendo en este caso, ¿verdad? Un reflejo sobre la cara de la Tierra que es diferente en cada espacio del año que se da. Entonces, parece como si la Tierra se inclinase hacia el Sol, ¿verdad? Y todo este proceso que se va dando genera en este caso las estaciones, ¿sí?
el sol cae perpendicularmente entre los 23, que es el trópico de Cáncer, y los 23, que es el trópico de Capricornio, y eso hace que se dé diferentes condiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se considera verano en este caso cuando el sol cae perpendicularmente sobre el trópico del mismo hemisferio, ¿sí? Ya vamos a ver las imágenes ahí, ¿sí? Entonces, si el sol cae, ya sea en el hemisferio norte, cae perpendicularmente, entonces estamos en verano. Si cayera en el hemisferio sur estaría en verano, ¿sí? De tal forma que si, por ejemplo, estamos en verano en el hemisferio norte, en el hemisferio sur estamos en invierno, ¿sí? En ese momento el sol ilumina el polo del propio hemisferio, por eso estamos nosotros en verano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a colocar aquí, ¿dónde está? Uno que es más bonito. Este creo yo, ¿dónde está? Este no. Bueno, este vamos a utilizar. Aquí tenemos el trópico de Cáncer. Si los rayos entran aquí perpendicularmente al trópico de Cáncer, vean ustedes cómo se va dando ese bamboleo de la Tierra y aparte se va dando ese movimiento de traslación. Entonces lo que se ilumina, ¿sí? Lo que se ilumina es el hemisferio norte. Y por eso al caer en este caso en el trópico de Cáncer, lo que más se va a inclinar es como que el globo se estuviera haciendo hacia el sol y por eso se ve más iluminado y por eso nosotros tenemos en este caso, ¿verdad? El verano, ¿sí? El verano. Caso contrario, si nosotros en este caso cayera sobre el hemisferio sur, ¿verdad? Perpendicularmente, entonces lo que se inclina, ustedes van a ver de que es como que el hemisferio norte se alejara y el hemisferio sur pasara más cerca del sol. Entonces ahí tenemos lo que es el verano para el hemisferio sur, ¿sí? Ya va a haber una gráfica donde se ilustre mejor. Entonces aquí tenemos, vean, por ejemplo, en lo que corresponde a verlo desde la parte del ciclo que se da como tal a lo largo de un año, nosotros podemos ver cómo es un ciclo, podemos empezar desde cualquier punto. Nosotros ahorita estamos en la fase de lo que es ese solsticio de invierno. Estamos en el hemisferio norte y en el hemisferio norte se darán cuenta de que ahí todavía está cayendo nieve, en algunas partes está lloviendo, estamos en ese solsticio de invierno, vamos caminando para la primavera. Si nosotros estamos en ese solsticio de invierno, entonces en el hemisferio sur están en verano, ¿sí? Por eso muchos se van a las playas de, qué sé yo, de Brasil en esta temporada, porque ya están en verano, ¿verdad? Entonces vamos caminando, ustedes se van a dar cuenta que todos estos procesos se dan a lo largo de un rango de 3 meses, ¿sí? De 3 meses y entonces a lo largo de un rango de 3 meses. Entonces, en diciembre estoy aquí, enero, febrero, marzo, ¿sí? Marzo estamos más o menos 21, 22, se toma como referencia, estamos en equinoccio de primavera, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante que yo quiero que ustedes vean. El movimiento que la Tierra está haciendo de rotación y al mismo tiempo de traslación hace que se vayan viendo las diferentes
caras y por eso no tenemos nosotros, por ejemplo, equinoccio o en este caso solsticio de invierno, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. No, porque aquí en el hemisferio norte, a lo largo de estos meses, se está llegando más radiación en la parte del hemisferio sur y por eso nosotros tenemos básicamente, ¿verdad? Ese invierno como tal, por decirlo así. Nosotros como pertenecemos al hemisferio norte estamos en invierno, pero nosotros como país no marcamos esas estaciones, ¿verdad? Entonces por eso no tenemos hielo, no tenemos nieve, ¿verdad? Entonces se va moviendo la esfera y llegamos al equinoccio de primavera. Después de esos 3 meses, aquí vean, tenemos el perihelio, que es 3, 4, 4 está marcado en la mayoría de literaturas, ¿verdad? Que es cuando está más cerca la Tierra del Sol. Vean, y aquí está 0.98 y aquí 1.01 unidades astronómicas. Luego, en este caso, en el 21 de marzo, que estamos en el cenit del equinoccio de primavera, empieza a moverse nuevamente la Tierra hasta llegar a junio, el 23 de junio, más o menos 22, 23 de junio, estamos en el solsticio de verano, ¿sí? Los días más largos. Tenemos luego ya en julio, ¿se recuerdan ustedes? Más o menos 15 días después del cenit del solsticio de verano, tenemos lo que es el epigeo, ¿verdad? Que es cuando la Tierra es, el afelio, perdón, que es cuando la Tierra está más lejos. Aquí vean, tiene 1.017, que es la parte más lejana, ¿verdad? Y luego nos vamos moviendo hacia lo que es en este caso septiembre, y septiembre ya es el equinoccio de otoño, ¿sí? Ya vamos nosotros como que llegando a esos días cortos, ¿verdad? Si nosotros estamos en septiembre en equinoccio de otoño, la contraparte, o sea, en el hemisferio sur, están en equinoccio de primavera, ¿sí? Son las caras opuestas lo que se da en cada uno de los hemisferios, ¿verdad? Y luego, pues se tiene en este caso el regreso nuevamente, ¿verdad? A ese solsticio de invierno, ¿sí? Entonces es así como se dan en este caso esas estaciones, ¿verdad? Ahora les voy a presentar, vamos a ver, para que ustedes vean, les voy a compartir mi pantalla, pero voy a abrir la cámara aquí para que ustedes vean. A lo que yo hago referencia en este caso de cuando eh, la cara presenta sus diferentes caras al sol, ¿verdad? La Tierra presenta sus diferentes caras al sol. Es que me refiero que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que mi cabeza es el sol, ¿sí? Y vamos a empezar el ciclo por lo que es en este caso, ¿verdad? El solsticio de invierno, o sea, lo que estamos ahorita nosotros, solsticio de invierno. La Tierra va girando de esta parte aquí, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita no recibimos, en este caso, aquí está el sol, no recibimos toda esa luz, sino que lo recibe el hemisferio sur. Por eso ellos tienen mucho sol aquí y nosotros tenemos aquí, en este caso, ¿verdad? Lo que son días fríos. ¿Por qué? Porque vean, la Tierra va girando así y lo que se va moviendo, vean aquí, se va moviendo y sin querer va cambiando de posición. De tal manera que cuando vean, va pasando por aquí, ya presenta esta cara del hemisferio norte, que es cuando nosotros estamos en el solsticio de verano, ¿sí? Y vean el hemisferio norte, si nosotros estamos en verano, ellos están en invierno, ¿sí? Y así se va moviendo porque tiene ese grado de inclinación.
de estos dos lados se presenta el equinoccio, que es cuando tienen igual cantidad de luz. Entonces, eso es lo que yo, perdón, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Les voy a dejar de presentar para ver si se mira. A ver si se mira ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Cómo es que se dan las estaciones? Si este es el sol, entonces estamos en invierno, recibe mayor cantidad de luz el hemisferio sur y nosotros por eso estamos en invierno, casi no se recibe luz, ¿sí? Mientras que cuando va caminando, vean ustedes, va girando, va haciendo ese movimiento de rotación y al mismo tiempo va girando aquí. ¿Sí? El de traslación. Entonces aquí cuando va dando esta vuelta, nosotros nos damos cuenta de que si el sol está aquí, lo que se ilumina más es el hemisferio norte y lo que se ilumina menos es el hemisferio sur. Por lo tanto, en el hemisferio norte ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que es ese solsticio de verano y en el hemisferio sur el invierno, ¿verdad? Entonces es así como prácticamente pues se dan esas estaciones, ¿sí? A través de ese movimiento de traslación, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Vamos a quitar esto, voy a quitar esto, perdonen. Bueno, sigamos bien. Aquí tenemos entonces el perihelio, ¿verdad? A inicios de año, 3, 4 de enero y el afelio en julio, ¿verdad? 4 de julio tenemos el afelio, que es el espacio en donde está más lejano la Tierra del Sol, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen, no se ve muy bien, pero es para representar lo mismo, ¿sí? Si nosotros aquí estamos en invierno, ¿sí? En el hemisferio norte, en el hemisferio sur, están ahorita en verano, ¿sí? Si de ahí nosotros vamos en este caso al equinoccio de primavera y en el hemisferio sur están en el equinoccio de lo que es en este caso de otoño, ¿verdad? Ellos van a entrar, ellos están saliendo del verano y van a entrar entonces al invierno, ¿sí? Al otoño, pues, y después van a llegar al invierno, ¿verdad? Nosotros ahorita vamos a llegar en marzo, ¿verdad? A lo que es el equinoccio de primavera y luego vamos a lo que es el solsticio de verano y luego vamos a lo que es el equinoccio de otoño y luego nuevamente al solsticio de invierno, ¿sí? ¿Qué es un solsticio entonces? Un solsticio en este caso ocurre cuando el sol se encuentra más cerca o más lejos de uno de los hemisferios, ¿sí? Características que se dan, hay un aumento de la duración del día en una parte del mundo y en la otra hay una mayor duración del día, ¿sí? Por ejemplo, nosotros entramos en solsticio de verano en junio, ahí vamos a tener días más largos, ¿sí? Pero en el hemisferio sur vamos a tener días más cortos, que va a ser el solsticio de invierno, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Sigamos entonces. Luego, aquí tenemos entonces el 21 de junio se produce el solsticio de verano en el hemisferio norte y en el sur el de invierno, ¿sí? Al igual que cuando nosotros tenemos el solsticio de invierno en diciembre, en el hemisferio sur está el de verano. Ahorita hay solsticio de verano, ¿verdad? Y luego el equinoccio, ¿sí? El equinoccio es cuando el sol cae, en este caso, sobre la línea del ecuador, ¿sí? El sol cae sobre la línea del ecuador, ilumina a los dos hemisferios por igual, ¿sí? Entonces, el equinoccio es cuando el día y la noche en ambos hemisferios tienen la misma duración. Sí, yo creo que vamos a ver, haciendo referencia a eso. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Es en este caso solsticio cuando da en uno de los dos, en este caso trópicos, ¿verdad? Cualquiera de los dos.
si es en el hemisferio norte, pues aquí estará el verano y aquí estará el invierno. Pero un equinoccio es cuando el sol pega cabal en la línea del ecuador. Entonces no está inclinado para ningún lado, sino que da igual cantidad de radiación para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. ¿Sí? Eso es el equinoccio. Tiene la misma duración, ¿verdad? El día que la noche, ¿sí? 12 horas de luz supuestamente y 12 horas de oscuridad, ¿verdad? Tanto el solsticio como el equinoccio se presentan 2 veces por año. Marca el inicio de las estaciones, ¿sí? Por ejemplo, el solsticio, como veíamos aquí, y el equinoccio se dan, así como está aquí, ¿ve? Lo que es el marcaje de las estaciones, ¿sí? Aquí tenemos solsticio de invierno para el hemisferio norte, marca en este caso el verano, ¿sí? Aquí tenemos equinoccio de otoño, marca la primavera. Aquí tenemos solsticio de verano, marca el invierno, ¿sí? Aquí tenemos equinoccio de otoño y, perdón, aquí marca marca el invierno. Ay, ya me dice bolas usted. Y luego aquí básicamente el equinoccio de otoño marca lo que es en este caso el invierno para nosotros, ¿verdad? Entonces eso es así como el solsticio y el equinoccio marcan en este caso las estaciones, ¿verdad? Los días son más largos durante el solsticio de verano, mientras que las noches son más largas en el solsticio de invierno, ¿sí? Cae más sol, por lo tanto, las noches los días son más largos, ¿verdad? Mientras que las noches en el solsticio de invierno son más largas, ¿sí? Es más largo, por ejemplo, ahorita nosotros vemos de que a las 5 o 6 de la tarde ya está oscureciendo, estamos en solsticio de invierno. Pero cuando llega junio, por ejemplo, nosotros vemos de que son las 7 de la noche algunas veces y todavía está claro, ¿verdad? Entonces eso es básicamente alguna característica, ¿verdad? El equinoccio se presenta al inicio del otoño y de la primavera, ¿sí? Que es cuando el sol está más cerca del ecuador y el solsticio, ¿verdad? En un momento específico en el tiempo. Aquí tenemos algunas características, ¿verdad? De lo que es el solsticio y el equinoccio con relación a la posición del sol. En el solsticio está en un punto más distante del ecuador. Ya vimos que está básicamente en el tópico de Cáncer o Capricornio, ¿verdad? Mientras que en el equinoccio pues está más cerca. Los rayos solares en el solsticio reciben en este caso cualquiera de los dos hemisferios mayor cantidad de luz, ¿sí? Dependiendo de cuál sea, ¿verdad? Entonces igual en el equinoccio, ¿verdad? Alcanzan en este caso en la zona intertropical o la zona de convergencia intertropical o en el ecuador, ¿verdad? Fechas que se dan en los solsticios, 21 de junio, 21 de diciembre, ¿sí? 21 de junio, solsticio de verano, hemisferio norte, y en el sur, solsticio de invierno, ¿sí? 21 de diciembre, solsticio de invierno para el hemisferio norte, pero para el sur es solsticio de verano, ¿sí? 20 a 23 de marzo se da el equinoccio de primavera para el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur se está dando el de otoño, ¿sí? Y en el hemisferio norte, el 22 de septiembre, se da el equinoccio de otoño, pero en el sur se da el de primavera, ¿sí? Lo que corresponde a la duración del día en el solsticio de verano, el día es más largo, mientras que en invierno el día es más corto, ¿sí? En el equinoccio tienen igual duración, el día y la noche, ¿sí? Y eso es básicamente algunas características, ¿verdad? Aquí tenemos esa radiación, los trópicos, el círculo polar ártico, el antártico, etcétera, ¿verdad? El ecuador, ¿sí? Aquí está entonces cómo se da ese proceso que genera ese movimiento de traslación y lo que son las estaciones.
¿Alguna duda por cómo se dan las estaciones entonces? ¿Alguien que tenga duda todavía? ¿Todo está claro? Aquí está lo que yo les estaba explicando, ¿ve? La esfera está más inclinada hacia el hemisferio sur y por eso estamos en este caso, ¿verdad? Sería un solsticio de invierno en el hemisferio sur, porque está dando más en el hemisferio sur. Entonces estarían en invierno, pero nosotros estaríamos en verano, ¿sí? Y así entonces es como se van dando en este caso ese movimiento de traslación que dan origen a lo que son las estaciones, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente aquella imagen que no se veía bien, ¿verdad? Cómo se va presentando la cara de la Tierra en ese movimiento, ¿verdad? Aquí tenemos otro muy bonito también, creo que ese es el mejor de todos, ¿verdad? Bueno, y luego pues aquí también nos marcan en este caso el verano boreal, invierno boreal, hace referencia en este caso a cuando tenemos un invierno boreal, se para lo que es el hemisferio norte, o cuando se alcanzan en este caso las mayores temperaturas en el año, ¿verdad? Y luego, en este caso, tendríamos invierno boreal también, que significa que es para el hemisferio norte y estaría en verano austral, que sería el hemisferio sur. Austral para el sur y boreal para el norte, ¿sí? Y luego pues vamos a ver lo que son los famosos usos horarios, ¿sí? Vamos a quedar en algo, bueno, vamos a ver qué se enseñan a ustedes ahorita en lo que son el laboratorio, porque me interesa este uso horario lo vamos a dejar pendiente, simplemente les voy a explicar algo aquí respecto a lo que son las coordenadas, porque eso sí me interesa. Vean, pues cuando nosotros trabajamos con coordenadas, esta es una hoja cartográfica del Instituto Geográfico Nacional, unos 150,000, y que para trabajar coordenadas en un mapa se tienen las dos nomenclaturas, ¿sí? Lo que son las UTM y también las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas nosotros las medimos en grados, minutos y segundos, ¿sí? Entonces me sirve a mí para saber, por ejemplo, este punto aquí donde dice 22:43, cuáles son las coordenadas geográficas y UTM, ustedes lo van a aprender a hacer en el laboratorio, ¿verdad? Aquí solo las generalidades les voy a dar. Entonces, cuando nosotros estamos aquí frente a un mapa, nosotros vamos a medir, en este caso, latitudes, ¿sí? Latitudes, hay unos mapas que tienen, por ejemplo, las coordenadas UTM, que son básicamente estos cuadrados que ustedes ven, ¿sí? Para las geográficas, yo no tomo en cuenta esos cuadrados, sino que solamente los grados que me indican aquí. Entonces, para medir latitudes, yo voy a trabajar independientemente con qué, con qué mapa trabaje yo, unos 50,000, unos 20,000, unos 100,000, etcétera. Yo voy a medir latitudes de aquí hacia arriba, ¿sí? Voy a medir latitudes de aquí hacia arriba. Y cuando yo trabaje, en este caso, las longitudes, ¿sí? Yo voy midiendo, vean, pues para medir latitudes yo mido de aquí, de esta parte hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero medir aquí este punto, entonces para medir latitudes voy a medir, coloco mi regla de aquí hacia arriba, ¿sí? Si lo miden de aquí hacia abajo, no está mal, pero tienen que hacer una resta. Las latitudes se miden hacia arriba porque hacia ahí van creciendo, ¿verdad? Si no, ustedes pueden verlo aquí. Tenemos nosotros, por ejemplo, 90, vamos a ver, 14, 30, 90, 40.
45, aquí está, ¿sí? 90-45. Tenemos nosotros aquí, por ejemplo, 14 grados 30 minutos, entonces vamos a ir viendo que aquí tenemos 30-35. Entonces el crecimiento va hacia arriba. Aquí tendríamos que tener 40, ¿sí? Entonces, para medir latitudes, yo tengo que medir de abajo hacia arriba, ¿sí? Caso contrario, con en este caso, las longitudes UTM, ¿sí? Pero eso todavía no lo vamos a ver. Ahora bien, para medir en este caso lo que son las longitudes en coordenadas geográficas, vean ustedes el crecimiento, es este 90-45, 90-40, 90-35. Entonces, tengo que medir yo de hacia dónde va el crecimiento. En coordenadas geográficas, la longitud yo la mido hacia el oeste. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, latitud norte-sur, ¿sí? Y longitud este-oeste, ¿sí? Esas son las, por decirlo así, las dimensionales que se tienen que trabajar. Nosotros medimos en función hacia dónde va el crecimiento de los grados. Aquí tengo yo 14 de 90-30 y vean aquí 90-35, 90-40 y 90-45, ¿sí? Esas son longitudes y para colocar una longitud, yo tengo que colocarle en este caso si es este u oeste. Como nosotros medimos hacia el oeste, entonces mi longitud aquí tendría que ser oeste, ¿sí? Solo cuestiones generales para que ustedes sepan de dónde a dónde hay que medir. Caso contrario, esos son coordenadas geográficas, ¿sí? No les voy a enseñar a medir porque si no se los enseñan, pues yo se los enseño aquí el lunes. Caso contrario con lo que son las coordenadas UTM, ¿sí? Geográficas lo mido con grados. No tienen nada que ver estos cuadritos, porque vean, ese cuadrito no estaba aquí cuando yo medí 40, porque ese 40 minutos está pasado del cuadro. Entonces, para medir UTM yo no tomo, geográficas yo no tomo en cuenta los cuadros. Ahora bien, para medir UTM sí, yo trabajo con los cuadros. Entonces tengo que ir viendo también, fijarme hacia dónde va ese crecimiento. Y aquí lo bonito es de que, por ejemplo, vean, para medir UTM, yo utilizo estos valores que están aquí. Esto es para medir latitudes, norte o sur. Nosotros vamos hacia el norte, por eso es norte. Y las longitudes este. ¿Por qué? Porque vean aquí el crecimiento. Aquí nos tenemos que fijar. Aquí sí son los cuadritos. 4,74, 4,75, 4,76. El crecimiento va hacia el este, ¿sí? Entonces, en geográficas el crecimiento va hacia el oeste, pero en UTM el crecimiento o la longitud es este, ¿sí? Y en el caso de las latitudes, sí es dirección norte, porque aquí va creciendo 0,4. Este significa la zona, ¿sí? El número 16, zona 16. Y aquí zona 4 de longitud. Este es latitud, ¿verdad? Zona 16. Esto quiere decir el kilómetro, ¿sí? Y estos son los metros. Y esto, el norte. Entonces, cuando ustedes van a identificar un punto, tienen que colocarle la zona, ¿sí? Tendría que ser 16 para algún punto de aquí. Y el kilómetro va a depender en qué kilómetro está, si es kilómetro 4, 5, 6, 7, 8. Y los metros van a depender del cuadrito hacia donde yo quiera medir. Va a ser en este caso los metros, ¿verdad? Entonces eso es de manera general cómo se utilizan las coordenadas. Como les digo, si para el día lunes ustedes no vieron bien el cálculo de coordenadas o no lo vieron, no es que no lo hayan visto bien, entonces me dicen y yo les voy a entregar una hoja cartográfica para que lo aprendamos a hacer, ¿verdad?
No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a las coordenadas así vistas de manera general. ¿No? Bueno, sigamos entonces, ¿sí? Esto es lo mismo, vean, cuando ustedes calculan coordenadas geográficas, UTM, les van a enseñar de que no importa la escala. Si yo lo mido aquí en unos 50,000, va a ser la misma coordenada que si yo lo mido en una escala 1/20,000, ¿sí? Eso no va a cambiar, por eso tengo que tratar la manera de hacer la mejor medición, porque si me piden, mire, hágalo en este mapa 1/20 y hágalo en este 1/50,000, tiene que ser la misma, en este caso, coordenada, ¿verdad? Porque igual ustedes ven puntos de referencia aquí. Si yo, por ejemplo, quiero ubicar este punto Chancaquero, por ejemplo, ese va a tener las mismas coordenadas en un mapa 1/50,000 que en uno 1/20,000, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tratar la manera de poder realizarlo lo mejor posible en el caso de la medición, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Solo vamos a ver la descripción de lo que son los usos horarios, ¿sí? Un uso horario, en este caso, eh, ustedes ya vieron de que, por ejemplo, la Tierra tiene 24 usos horarios, que son las 24 horas del día, ¿sí? Eso se miden a través de lo que son los meridianos, ¿sí? Entonces sabemos de que, por ejemplo, la Tierra cada hora se va moviendo 15 grados, ¿sí? Cada hora se va moviendo 15 grados. Entonces nosotros dividimos esos 360 dividido 15 y me va a dar 24 usos horarios, ¿sí? Vamos a ver, hagamos una división aquí, 360 dividido 15 y me va a dar, en este caso, las 24 horas, ¿sí? 360 dividido 15 y me va a dar las 24 horas que tiene el día. Entonces, cada hora que pasa, la Tierra se mueve 15 grados, ¿sí? Estos usos horarios permiten tener o calcular en este caso una hora internacional. Regularmente lo utilizan aquellos que viajan mucho, ¿verdad? Para ver, por ejemplo, si ahorita en Guatemala tenemos las 8 de la noche, ¿qué hora es? En, qué sé yo, en Australia, por ejemplo, ¿verdad? Para eso me sirve, para saber cuántas horas hay de diferencia, ¿verdad? Y que se marque esa hora universal o ese tiempo universal, ¿verdad? Y aquí tenemos esos 24 usos horarios. Podemos utilizar esta tabla para poder calcularlo o si no, pues yo el día lunes también les voy a indicar cómo se van a hacer, ¿sí? Por el momento creo que aquí nos vamos a quedar, si no les voy a quitar más tiempo de su noche, ya con esto terminamos. Si no hay ninguna duda, pues nos veríamos el día lunes y pues deseo que estén bien, que tengan un bonito fin de semana, se me cuidan mucho y feliz noche, ¿verdad? Gracias. Feliz Gracias, noche. Angelina. Buenas noches.